Hola, ¿qué tal a todos? Harold Montaz. Hoy quiero hablar sobre lo que es el cinturón de levantamiento de pesa. Yo sé que muchos de nosotros, si hemos ido al gimnasio, ya hemos visto muchas personas utilizando un cinturón de levantamiento de pesa o una correa, como lo quieran llamar. Pero no todo el mundo, no toda la gente sabe realmente para qué se utiliza, cuál es el propósito de un cinturón de levantamiento de pesa. Entonces, por esa razón quise hacer este video para más o menos detallar para qué se utiliza, ya que también sé que me han visto en las redes sociales y en algunos videos anteriores utilizando mi cinturón, y es bueno explicar más o menos para qué se utiliza, cuál es el verdadero propósito de un cinturón de levantamiento de pesa. Ese nombre en español es muy largo. Un cinturón de levantamiento de pesa es mayormente utilizado para reducir la tensión en la zona lumbar cuando estamos levantando algo pesado, ya sea si estamos haciendo sentadilla o si estamos haciendo el peso muerto. Esto también previene la hipertensión de la espalda durante el ejercicio de hombro o cuando levantamos algún peso, algo pesado hacia arriba de nosotros. Como pueden ver, este es el cinturón que yo uso cuando voy al gimnasio. Hay muchos tipos de cinturones, ya eso estará en su gusto. Algunos sirven para ciertas cosas, pero este mayormente sirve para levantar muy pesado. Por ejemplo, vamos a explicar realmente para qué se utiliza. Nosotros en el estómago, obviamente, en esta parte, nosotros tenemos músculo. Para el que no lo sabía, ya lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros aquí tenemos músculos, ¿verdad? Tenemos muchas capas musculares. Entonces, ¿qué sucede? Sí, también si tú tienes mucha grasa, tú también tienes un músculo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para utilizar el cinturón, lo que primero hacemos es agarramos mucho aire, ¿verdad? Mucho aire que vaya hacia el estómago para poner nuestro estómago duro. Por ejemplo, asegurándonos que esté duro. Y esto se utiliza, por ejemplo, si yo voy a hacer sentadilla, ¿verdad? Tengo una barra pesada en mi espalda, levantando todo mi peso. Imagínate que yo no tenga nada de aire en mi estómago. Obviamente, todo ese peso, cuando yo baje y suba, eso es lo que me va a tirar hacia adelante, ¿entiendes? A diferencia, si yo tuviera esto ya duro, tuviera obviamente una postura más estable. Más o menos el cinturón funciona de esta manera. Es como el cinturón funciona y es como si tuviéramos otra capa extra dentro del estómago. Entonces, como pueden ver en este video, cuando yo estoy haciendo sentadilla, cada vez que voy a hacer una repetición, trato de acumular aire en el estómago para mantener una postura buena, y subo y vuelvo y hago lo mismo. Eso es lo que voy haciendo. ¿Qué tan apretado tiene que ser un cinturón? Bueno, tiene que ser apretado, pero tiene que ser apretado para que tenga más efectividad, pero no tan apretado de que uno no pueda respirar y que uno se esté muriendo, tampoco así. O sea, si tú puedes respirar, perfecto. Ahora, en este video más o menos estoy demostrando qué tan apretado está. Ok, tú puedes meter un dedo ahí, perfecto. Pero ya tan pronto yo acumulo el aire, ya es muy difícil que entre un dedo, porque ya hay mucha presión. Esta presión se llama presión intraabdominal. ¿Cuándo se debe usar el cinturón? Bueno, el cinturón se puede utilizar cuando se haga el 85 o el 90% de la repetición máxima. Por ejemplo, si estamos haciendo repeticiones suaves, digamos, ya sea para ir calentando, no es necesario utilizar el cinturón durante toda la sección. Ya el cinturón empieza cuando uno ya va a dar quizá el 90% o el 85% de uno, ahí uno empieza ya, porque ya la cosa va un poco más pesada. ¿Cuándo no se debe usar el cinturón? Bueno, hay varios ejercicios que no se van a utilizar el cinturón. Por ejemplo, si yo estoy haciendo bíceps o si estoy haciendo tríceps, no tiene sentido utilizar el cinturón. Y sí, yo sé que se ha visto mucha gente en el gimnasio utilizando cinturón para todo. Están haciendo cualquier tipo de ejercicio y lo ven con el cinturón puesto. Pero por esa razón fue que hice este video. Tiene sentido, ¿no? Y bueno, mi gente, eso es todo. No quiero hacer este video muy largo y traté de hacerlo lo más sencillo y lo más corto posible. Espero que hayan aprendido algo. Y de ser así, regálenme un like, eso ayuda al canal a seguir creciendo. Y entonces, mi gente, nos vemos en la próxima.